Therefore, in the Madhyamika philosophy, emphasize in order to liberate, then one has to realize emptiness in accordance with the Madhyamika's presentation. Madhyamika's, and according with the Prasangika Madhyamika's view. So that meaning that that give us two understanding. One is that as long as we are able to clear all the hallucination, then liberation is possible. The second understanding is second understanding is that in order to get liberation, then all this hallucination must overcome. So hallucination of permanent grasping, permanent grasping, independent grasping, autonomic grasping is from the Buddhist four philosophical school. First two school, the negation of selflessness, the understanding of emptiness of the Vaibhasika school and Sutra school is what it mean by no self, what it mean by selflessness. They understand the no self and selflessness is self which is empty of being permanent, self which is empty of being independent, self that which is being empty of autonomically existing. Therefore, selflessness, because self is interdependent existent. So if the Vaibhasika and the Saudantika were asked, what do you mean by self is interdependent existent? Interdependent existent means, interdependent existing on cause and conditions. And therefore, since it is free from permanent, independent, and autonomic existing, therefore it's a selfless. But for Prasangika Madhyamika school, the last school, this is not good enough to liberate you. This is not good enough to overcome all the hallucinations. In order to free from all the hallucination, must realize the empty of inherent existence. Okay. Según la escuela Madhyamika, Madhyamika Prasangika, hay como dos grandes claves que salen de esto que estamos hablando. La primera es que la liberación es posible mediante la liberación de esos aferramientos. Esos aferramientos a las existencias que hemos mencionado, permanente, autónoma, inherente, etc. Y la segunda es la que tiene que ver con el hecho de que para llegar a esa liberación hace falta trascender esas delusiones, esos aferramientos. Trascender esos aferramientos, si lo he entendido bien, significa hacerlo sobre todo en el aspecto del yo. Entonces, de las otras escuelas budistas, las dos primeras, cuando intentan hablar de selflessness, es de una existencia sin yo, sin el yo, o vacía del yo, hablan de los aferramientos de existencia permanente, o sea, el aferramiento a la permanencia y el aferramiento a la existencia autónoma, independiente. Entonces hablan de que el yo existe de forma interdependiente. Esa interdependencia bastaría para esas escuelas primeras para alcanzar la liberación, pero para la escuela Prasangika Madhyamika no es así. Hace falta también, además de ese aspecto de interdependencia, la interdependencia, o sea, la interdependencia de causas y condiciones también, pero también hace falta soltar ese aferramiento, liberarse de ese aferramiento a la existencia inherente, a ese yo inherente. Eso es lo que generaría esa existencia sin el yo, o esa existencia sin el aferramiento al yo, al ego, que es lo que permitiría la liberación.
The one of the reason is that even you reject, even you understand, things and events exist, free from being permanent, independent, and autonomy. But as long as you have the grasping of inherent existence and true existence, you have not purified the grasping. So as long as you have not purified the grasping, there's no way that you can be liberated. So therefore, earlier school, even though, yes, your selflessness is your path for liberation, but in the actual fact, that is not good enough. Una forma de entender esto es que aunque hayas... Ah, vale, ahora lo he entendido bien. Tú puedes librarte de tu existencia en el yo, de tu aferramiento al yo, mediante entender que el yo es interdependiente, está libre de, que no es permanente, que no es autónomo y que está condicionado, que depende de causas y condiciones. Y eso te liberaría de alguna forma de ese aferramiento al yo, pero mientras sigas teniendo el aferramiento a la existencia inherente de todo, de las cosas, no te has liberado completamente del aferramiento en sí. Ese es el último aferramiento y por lo tanto solo puedes llegar aunque te hayas librado, aunque te hayas librado de ese yo autónomo, independiente, o sea, permanente, etcétera, mientras mantengas ese aferramiento a la existencia inherente, no puedes liberarte, porque sigues teniendo aferramiento, no puedes llegar a la liberación. So not only the lower school, but even within Madhyamika school, like the Mainoli or the Chittamatra school, even you realize the understanding of emptiness according with the Chittamatra school still not good enough to be free from the obstacle to nirvana, the obstacle to liberation. The reason is you still assert true existence. Even though you do not assert person or the phenomena aggregate does not exist objectively, even though it is existing through imputation of your mind, or that imputation of your mind is very much arising of the karmic imprint from your mind. That's why the person exists. That's why the aggregates and things and events exist. But things and events and person cannot exist if the mind is not true existent. So this is how the Chittamatra would understand. So as long as you hold on to the grasping of true existence, then you're still stuck on the hallucination, the ignorant grasping. So because of that, you still cannot be liberated. So this is what the Pasangika Madhyamika would say. So therefore, for us to understand what really from the three principal aspects of the path, the wisdom, the earlier the Vaibhasika way of understanding is not good enough. And now even the Chittamatra way of understanding also not good enough. Incluso dentro de la escuela madhyamika hay visiones de la vacuidad que no son suficientes para llegar a la liberación, al nirvana. La Chittamatra, por ejemplo, la escuela Chittamatra postula, a ver si lo he entendido bien, que las cosas existen imputadas por la mente, meramente imputadas por la mente, pero les confiere una existencia real, o sea, sí que confiere una existencia real, en tanto que para que las cosas sean imputadas por la mente tiene que existir. Entonces, esa visión de la vacuidad que está dentro de la escuela madhyamika, como sigue imputando, sigue sosteniendo la idea de que hay algo que existe verdaderamente, es insuficiente esa visión para alcanzar una liberación, la liberación que se plantea, ¿no? Para alcanzar el nirvana. Incluso, eso es un poco el punto, ¿no? Que incluso dentro de la madhyamika siguen quedando visiones que no alcanzan a esa profundidad
del ala de la sabiduría, que es la que nos va a llevar a la liberación. Entonces, dentro de esos tres aspectos principales del camino, el de la sabiduría hay que entenderlo de esta forma. Es la sabiduría hasta el final de estos recorridos de ir llegando a la naturaleza última de la realidad, a la vacuidad. So, so not only Chitta Matra, but even Sautantika Madhyamika, even though it's a very high, profound school, even the profound school that even Buddha Palita, even Buddha Palita assert that school, which is very, very close to Nagarjuna, but still there's a limitation on the understanding of correct view because of asserting substantial existent. Even though you do not assert true existent, but then you assert substantial existent. In order to actualize person, in order to actualize aggregates and phenomena, you need something from the object side, one's substance. So on that substance, then you label as a person, then you become like Kelsang, So from the Kelsang's aggregates or Kelsang's continuum, if there's no one single substance exists, there's no way that you can label as a Kelsang. You cannot differentiate Kelsang from other person in Zopa. You cannot differentiate. But it sounds like yes, this is right, but actually it's still not right because the reality is, if you really thoroughly go and investigate that assumption of the substance on the basis, you cannot find. Okay, what was the name of the school? Sorry. Sautantika Madhyamika. Svantika, vale. The second last school. Vale. Incluso dentro de la Madhyamika está la Svastántica Madhyamika, esta escuela, que también tiene una visión de la vacuidad que también es más profunda, pero también es insuficiente, porque lo que sostiene esta escuela, además, bueno, es una escuela muy, muy profunda, muy sofisticada, con sabios muy potentes que eran incluso muy cercanos a Nagarjuna, pero aún así es insuficiente. Lo que postula esta escuela es que no hay una existencia verdadera, no hay una existencia intrínseca, pero sí que las cosas existen con una sustancia. Esta sustancia es lo que parece tener bastante sentido. Por ejemplo, en mi caso, mis agregados, para que podamos imputar Kelsang sobre estos agregados, tiene que haber algo de sustancia que lo diferencie de los agregados, por ejemplo, de otra persona, ¿no? Esto que parece tener sentido, pues no es válido, porque si sobre esa base buscas esa sustancia, no la encuentras. Por lo tanto, incluso escuelas tan sofisticadas como esta no alcanzan a tener una visión de la realidad que permita esa liberación. So now, to understand, the Lama Tsongkhapa's intent in the three principal aspect of the path, the wisdom, and that is the Nagarjuna's understanding on the wisdom, and the Buddha's intent is the wisdom that realizing, the wisdom that understand, and wisdom that realize self and rest of the phenomena, entire existence, do not exist, do not exist at all, even substantially from the object side. Entire existence is lack of substantial existence. Entire existence is lack of inherent existence. Entire existence exists only mainly labeled by mind, merely labeled by mind. Like the Chitta Matra also say things exist labeled by mind, but Chitta Matra unable to say merely labeled by mind because as a true existence. Now the Pasangika Nagarjuna Lama Tsongkhapa will say everything exists merely labeled by mind. So merely has a huge meaning, So means it's simply
exists in the name, nothing more than that. Entonces, en el contexto de los tres aspectos principales del camino, según los postula Lama Tsongkhapa, el aspecto de la sabiduría, lo que vemos es que el punto al que llegamos para hablar de cómo existen las cosas, cómo existen los fenómenos, es que existen meramente etiquetados por la mente. Esta es la visión que, según Tsongkhapa, es la que ofrece el Buda, es la que propone el Buda y es también la que sigue Nagarjuna. Entonces, en esta línea, este meramente etiquetado por la mente es muy importante entenderlo bien, porque la escuela Chittamatra también dice que las cosas existen etiquetadas por la mente, pero como sí que confieren una existencia verídica a las cosas, no pueden decir meramente etiquetadas por la mente, y por eso ese meramente etiquetadas, la parte de meramente es fundamental ahí, porque lo que nos viene a decir es que las cosas solo existen de esa forma, solo existen, no hay una sustancia detrás como las bastánticas, sino que existen solo meramente etiquetadas por la mente. So now, that wisdom of emptiness, what is that? That is the understanding on the phenomena or the existent exists merely labeled by mind, do not exist at all, even substantially or inherently. So that is the wisdom of emptiness that we need to get to the point. Vale, entonces el punto al que queremos llegar, fundamental, es que esa sabiduría de la vacuidad incluye, o sea, se fundamenta en el hecho de que las cosas no existen, los fenómenos no existen de forma inherente, no existen con sustancia, no existen de forma sustancial, sino que existen de esa forma, vacías de existencia inherente y existen meramente etiquetadas por la mente. Now the reflection on the presentation of the fourth school is beneficial to get to the final point. It is more like a peeling layer by layer, then you get to the core. It's easy to know, you know. Otherwise, without peeling the layer, try to assume exactly what is inside is difficult. So that's why the stages of the understanding on emptiness or selflessness or the reality based on the Buddhist fourth school is beneficial to know. So this is the reason why I try to introduce that. El motivo por el cual explicamos esta idea de vacuidad mediante la explicación de lo que piensan las diferentes escuelas es que esto es muy útil para ir como quitando capas, es como ir pelando capas, ¿no? Porque si vas directamente al centro sin pasar por las capas es como más difícil de entender. Entonces, esta presentación en el contexto de las 4 escuelas, incluso de las subescuelas, es muy importante para ir viendo cómo se pueden ir quitando capas y para ir llegando a lo principal, ¿no? So now, you know what is the emptiness that Buddha intend? What is the emptiness that Nagarjuna intend? What is the emptiness that Lama Tsongkhapa tried to teach us? And that emptiness is the existence that which is free from permanent existence. One layer peel out. That existence is free from independent existence. Second layer peel out. That existence is free from autonomic existence. Third layer is peel out. That existence is dualist. You know, that existence exists. Lacking of dualistic existence, the third big layer is peel out. That existence is free of substantial existence. Wow, another huge layer is peel out. Now that existence is free of substantial existence, means free of inherent existence. The biggest obscuration is peel out. So now, what means emptiness? Emptiness means lacking of all these points. Nagarjuna's intent emptiness means free of all these points. So now you get to see, you know, otherwise big name, emptiness,
lack of inherent existence. What lack of inherent existence? What is that? Emptiness. What is that? Look into the sky and it's like empty. You're talking about that? We are not talking about that, because emptiness means existing, but empty of all these faults. Emptiness is not talking about empty like a space. So you say, now I'm getting, see, now I can relate that to myself. I'm not disappearing. After meditation and emptiness, I'm not disappearing. Actually, I'm establishing myself. I'm recognizing myself truthfully. I now realize the real me, by purifying all false I, isn't it? Vale, entonces, ¿qué quería decir Buda? ¿Cuál era la intención del Buda al hablar de vacuidad? ¿Cuál era la intención de Tsongkhapa al hablar de Nagarjuna al hablar de vacuidad? ¿Qué es lo que Tsongkhapa nos intenta contar con su explicación de vacuidad? Bueno, como hemos visto con estas capas, la primera capa que quitamos es que la existencia está libre, no sé, está libre o carece de permanencia. Esa sería la primera capa. La segunda capa es que la existencia está libre de independencia. Las cosas no existen independientemente. Está libre de dependencia. A ver, me estoy liando con la independencia y la dependencia. La existencia está libre de existir independientemente. Exacto, las cosas existen en dependencia. Después, la tercera capa es que las cosas no existen de forma autónoma. La cuarta, que las cosas no existen en un contexto de dualismo. Después, la quinta capa sería la de que las cosas no existen sustancialmente. Y después, la última al final, la que nos queda, es el hecho de que la existencia no puede ser inherente. Y esa es ya como la gran última capa. Entonces, este repaso nos lleva al final a esa conclusión. Ahí, tras quitar todas esas capas, llegamos a la vacuidad en sí, ¿no? Al concepto de vacuidad. Hacer este recorrido, porque vacuidad significa que las cosas existen vacías de estas cualidades de permanencia, independencia, autonomía o existir de forma inherente, ¿no? Es la ausencia de todas esas cualidades, es lo que es la vacuidad. Esta explicación es muy útil porque si no, cuando hablamos de vacuidad no sabemos muy bien lo que estamos hablando, es una palabra así como muy, muy grandiosa y es como que miramos al cielo y lo vemos vacío y decimos, pues es eso, ¿no? En absoluto, ¿no? Entonces, es muy importante entenderlo con este significado, ¿no? La vacuidad significa vacuidad de existencia permanente, de existencia independiente, de existencia autónoma, de existencia dualista, de existencia sustancial o de existencia inherente. Esto es fundamental para que cuando meditamos en la vacuidad del yo, por ejemplo, no pensemos que vamos a desaparecer, sino que al revés. Si meditamos teniendo en cuenta todas estas capas, lo que nos va a hacer no es lo contrario de desaparecer, es que nos vamos a entender realmente cómo somos, vamos a conectar con nosotros en nuestra forma más completa de existir, o sea, la forma en la que realmente existimos, ¿no? Esa es la clave de la vacuidad. So otherwise, if we search for ultimate reality of self and any phenomena, or we tend to go and meditate on emptiness, usually we'll fall into the either of the two extremes. Either we realize that total disappearance, empty, which is falling into one of the faults, or either we cannot establish non-existent. We cannot establish emptiness at all. We cannot establish the empty of all these negations. We cannot establish on myself, on I, and on the rest of the phenomena. If we are able to establish empty of that, we cannot establish existent because we tend to disappear, become non-existent. So you see, so therefore, the process that I've just guided, it will lead gradually to make sure that you don't fall into the two extreme and you get into the middle way, the Madhyamika, or the emptiness. Emptiness is empty, free of all these negations. Ness means exist. So emptiness means existing, actualized by purification of the false.
Claro. Tongba Ni, Tongba means MD. Ni can be established. So Tongba Ni. Claro, cuando pensamos en la vacuidad del yo, de los fenómenos, lo que suele pasar, o cuando meditamos, también cuando meditamos en la vacuidad del yo o de cualquier fenómeno, lo que suele pasar es que, lo que nos pasará es que caeremos en uno de los dos extremos. Por un lado, podemos caer en el extremo del gran abismo, ¿no? Del nihilismo y pensar que simplemente nada existe. Y por el otro extremo, lo que pasará es que nos costará muchísimo llegar o sea, no seremos capaces de llegar a la situación de poder quitar esa existencia, ¿no? Entonces nos costará quitarle la existencia a las cosas. De esa forma es muy fácil caer en esos dos extremos, pero si seguimos este camino gradual de capas que hemos explicado, es más fácil ir poco a poco afinando para ir llegando a ese sutil camino medio, a ese camino madhyamika, que es el que evita esos dos extremos. Entonces, en esta línea es importante entender que cuando hablamos de vacuidad no estamos hablando de vacío. Vacío sería la no existencia, pero la vacuidad es en sí una cualidad. La vacuidad es una cualidad y en tanto que cualidad la tiene que tener algo. Entonces, es importante entender que esa cualidad se aplica y que está hablando de esas negaciones. La vacuidad es la característica que incluye esa lista de negaciones que hemos ido estudiando, o sea, viendo capa a capa, ¿no? Entonces, esta explicación capa a capa es la que nos lleva a entender que el hecho de que las cosas sean vacuas de existencia inherente o de que exista la vacuidad no implica que nada exista, ¿no? Yeah. So in order to get to the absolute understanding of emptiness, we need to be free from the false of the two extreme, the nihilism and inner nihilism. That way, you're able to establish the middle path. So by establishing non-existent from the negation, you're able to purify existent. You know, by establishing the interdependent existent, you're able to purify the total non-existent. By establishing interdependent existent, you're able to make sure that you really exist, genuinely exist. But by purifying the empty of the negation on you, you're able to eradicate total non-existent. You know, you're able to eradicate the existent, the wrongly existent, you know, inherently existent. You see, yeah. So something like that. Could you say that again, please? By establishing the interdependently existent, then you're able to purify the total non-existent. By able to establish the free from the negation, then you're able to establish you know, free of total what you call the true existent, you know, truly wrongly existent. Claro, en la línea de conseguir este camino medio, de no caer ni en el abismo del nihilismo ni en el extremo del existencialismo, todo eso tiene que ser purificado, ¿no? Esos dos extremos, para evitar caer en ellos hay que purificar aquello que nos hace caer en ellos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que mediante la negación de la independencia, es decir, mediante digamos, incorporar o entender la realización, eso es, mediante la realización del yo interdependiente o de los fenómenos interdependientes, somos capaces de ver que las cosas existen, es decir, purificamos el extremo del nihilismo, porque las cosas existen en interdependencia, ¿no? Y después, mediante la realización de todas estas negaciones respecto al yo, somos capaces de purificar
el existencialismo, porque nos damos cuenta de la forma vacua en la que existimos. Entonces, desde ahí es como purificamos el entender que las cosas existen con esta lista de negaciones que hemos visto, ¿no? So all the four schools, when they establish existent, they give the same answer, the same wording answer. Like the Madhyamika says that, why am I empty? Why my nature is emptiness, and why at the same time I exist? Because I am existing interdependently. So the reason given is why your nature is emptiness, because of your interdependent existence. Why? Yeah. So you see. So similar, even the Vaibhasika, each of the school, they give the same reason. If you ask the first school, Vaibhasika, why self is selfless? Say, because interdependent existence. But the meaning they understand about interdependent existence all are different, even though they use the same word. So what we need to get to understand is the subtlest level of understanding of interdependent existence. So interdependent existence got the three different labels: gross, medium, and subtle. Vale. Si tú le preguntas a las 4 escuelas sobre la existencia, todas te responden todas te dan la misma respuesta, todas te responden las mismas palabras, verbalmente es la misma respuesta. En todas llegas más o menos al mismo punto de decir, porque existes, existo porque soy interdependiente. Es decir, la existencia está basada en la interdependencia. Entonces, ¿por qué careces de yo? Porque mi yo es interdependiente. Esa respuesta verbal, o sea, las mismas palabras son las que te darían más o menos esas 4 escuelas, pero el significado que dan a esa interdependencia es lo que varía, ¿no? La profundidad, la sutileza de esa interdependencia. Entonces, cuando hablamos de interdependencia, hay 3 capas, ¿no? Tres niveles, que es el nivel burdo, el medio y el sutil. You see, so the interdependent existent, the gross, the very rough one, is talking about causal, cause and effect interdependent existence, causality. So this is the Vaibhasika they use. Vaibhasika and also the Chittamatra also they use, the cause of the karmic imprint. That's why person exists. That's why suffering exists, liberation exists. So very much the gross one. Then the second one, very much used by the Sautrantika Madhyamika, part and particle. So you existing dependent on part and particle. You don't need the kind of huge, the whole amount of cause and effect, but you need at least substance, part and particle. As long as that is the main play, then things can come up like a seed. The seed is so small, but as long as seed is there, then people cultivate into the soil, then the tree actualizes or something like that. Of course, the Chittamatra is not talking about the physical level, but it's talking about the mental karmic seed. You see, so that is the part and particle. Then the most subtle one, interdependent existence, is interdependent on the imputation of the mind. You depend on the mind to impute. It's not talking about, yes, it is also, it is also has the contribution of meaning in a causality, part and particle, but the actual understanding is everything is dependent on the imputation of mind. That's why it's a dependent arising. Esta interdependencia que hemos dividido en 3 capas o en 3 niveles, ¿no? En la burda, la media y la sutil. La primera, la burda, es la que refiere a una dependencia entre causa y efecto. O sea, una dependencia las cosas existen dependientes respecto a causas y efectos. Esta visión de la interdependencia es la que utilizan, por ejemplo, las escuelas Vaibhastika y Chittamatra. Después, la media, la interdependencia media,
es la que tiene que ver con las partes de las cosas, ¿no? La parte y partícula de las cosas, que tendría que ver con, que es por ejemplo la que usan la escuela esvastántica. Y esta es la media y es la que tiene que ver, por ejemplo, con las partes de, por ejemplo, de la mente. No se refiere solo a lo físico, ¿no? O sea, no refiere a lo físico, sino también a lo mental. Y es, por ejemplo, un poco lo que dirían es que, igual que de una semilla, si la planta sale un árbol, pues todas esas, como que los fenómenos surgen a partir de partes o algo así parece, ¿no? Y después la interdependencia sutil es la que también incluye todo lo demás, pero dice que las cosas existen en dependencia a el ser imputadas por la mente. Esta es la más profunda y esta es como la fundamental, es la que nos lleva a ver, o sea, claro, es lo que nos lleva a ver que la originación dependiente incluye también ese nivel en el que todo es imputado por la mente. So when the interdependent existence, when we understand based on the imputation of the dependent on the imputation of the mind, then that really, cover everything. When you talk about interdependent based on the causality, is a limitation because the permanent things are not exist by causality. Permanent things, permanent existing do not exist by cause and condition, isn't it? The things that which exist are by cause and conditions are impermanent things. So it doesn't cover everything. When you talk about part and particle, also the coverage is not pervasive. But when we say imputation of the mind, that reach entire existence. Even from that point of view, the final understanding of interdependence is very vast, extensive. Si hablamos de interdependencia burda, cuando hablamos de dependencia respecto a causas y efectos, esa interdependencia tiene límites, está limitada, porque solo remite a aquello que está sujeto a causas y efectos, o sea, aquello que está sujeto a la ley de causa y efecto. Habría fenómenos permanentes que no estarían incluidos en esa visión de la interdependencia. Lo mismo pasa con la interdependencia media de parte y partícula, donde también tiene límites, mientras que la interdependencia respecto a que los fenómenos son imputados por la mente, es decir, la dependencia a la imputación por la mente, sí que lo cubre todo. Esta sí que no tiene límites, ¿no? Esta sí que abarca todo. So now, what means emptiness? The answer is emptiness means interdependent existence. What means interdependent existence? Can you explain to me? Meaning is emptiness. So this is the conclusion. Vale, entonces, la pregunta es, ¿qué es la vacuidad? Y la respuesta es la existencia interdependiente. Y entonces cuando dices ¿qué es la existencia interdependiente? La respuesta es la vacuidad, ¿no? Ese es un poco el punto al que llegamos, ¿no? If you go for exam, then just answer that 100% of the 100% mark. But this is not good enough. Exam pass is not good enough. Si vais a un examen y os preguntan esto, esa respuesta es perfecta, sacáis un 10 en el examen, pero responder bien el examen no es suficiente, ¿no? Hace falta algo más, ¿no? So now, interdependent existence, the moment we say interdependent existence, then we have to instantly, we have to have the understanding that everything is imputation of the mind only. Everything is imputation. It's like how to say,
It's like echo only. It's like exists everything in the echo of your mind only. Nothing to grasp, nothing to avert, nothing to feel confused, nothing to attach outwardly. It's all play of your mind. So you have to, the moment you say interdependent existence, we have to have that understanding. Then it's beneficial. Para que sea beneficioso aprobar este examen, por decirlo así, tener ese conocimiento, es importante que cuando pensemos en existencia interdependiente, automáticamente pensemos en que todo está imputado por la mente, que todo es un mero, que solo existe de esa forma, que todo es simplemente un eco de la mente, es la mente imputando. Esa noción es la que, o sea, si conseguimos integrar esa noción es lo que va a volver toda esta explicación útil. Que cuando veamos el mundo, cuando pensemos en existencia interdependiente, pensemos en esa imputación por la mente. So you see, so now, since we are so familiar with this word interdependent existence, because it's so simple word, interdependent emptiness, this we chant all the time. Everybody talks about it. Now the impact that we need to carry as a practitioner, as I mentioned earlier, if we don't take into practice, no meaning, you see, no benefit. So now, whatever we experience, good or bad, whatever we see, whatever we hear, whatever we touch, we have to remind ourselves, we have to remember, have a mindfulness that these are simply imputation of the mind. It's simply expression dependent on your mental expression. It's expression of your mind only. So then nothing to blame outside, nothing to grasp, nothing to attach outside, you know. And you realize, then you will come to a conclusion that, oh, if it's suffering, then as long as I fix my attitude, I can fix the suffering. If something is good, then as long as I can develop my heart, I can get better, you know. So this is wonderful. Like this, it's really wonderful, you know. Claro, entonces para que este conocimiento se vuelva beneficioso, es importante llevarlo con nosotros mismos y llevarlo a la práctica, como decíamos antes, ¿no? Si te quedas solo en el conocimiento teórico, no estás moviéndote hacia adelante en el camino, no lo estás actualizando en el camino, ¿no? Y además estas palabras como vacuidad o como existencia interdependiente son palabras que recitamos mucho, que decimos mucho, pero lo que hay que hacer es que hay que conseguir que estas palabras incorporen un significado más profundo en nosotros y que nos acompañen en el día a día, en la práctica, ¿no? Entonces, la gran lección que dan un poco estas palabras es que si todo está imputado por la mente, en el momento en el que nos pasen, bueno, para empezar, si todo está imputado por la mente, no cabe un aferrarse, pues el apego, todo lo demás es como que sabemos que no hay nada a lo que aferrarse más allá. Y después, en la medida en la que nos pasen cosas como si nos pasa algo malo, simplemente sabemos que podemos transformar la mente para que deje de ser algo malo, y si nos pasa algo bueno, simplemente sabemos que podemos seguir cultivando esa energía positiva para que vaya más, ¿no? Entonces esa es como la gran ventaja de esta mentalidad. Esto es lo que lo vuelve realmente beneficioso. Then someone criticize you, someone bully you, that nothing out there to blame because it's the play of your mind. And you have so many tools like compassion to fix your mind, forgiveness to fix your mind, as long as you remember that this is play of your mind. Until then, there's no room for compassion to come in, no room for forgiveness to come in, because you never thought that this play of your mind, you thought that person is the one that harming you. You have to fix there, you know, nothing to fix here, you know. So if you need to fix there, that person has to arise compassion. Then that is not your job. You cannot do that. You see,
You can do job for yourself by training your mind, as long as you have the understanding that it's all play with your mind. You know, if something depression going on, oh, this is my confusion, it's my misunderstanding, my low thinking, you know, my negative thinking, you know. So if I use the formula of positive thinking, I can be free from depression. I can be free from any suffering. So it's so helpful, so helpful. Si alguien viene y te critica o alguien viene y te insulta, la gran clave que entender aquí es que no hay nada allá afuera a lo que culpar. Todo es una proyección de la mente, todo es una etiquetación de la mente, todos son ecos de la mente, y por lo tanto no puedes culpar hacia afuera porque, primero, no puedes culpar hacia afuera, y segundo, el foco no está en arreglar eso de allá afuera, sino que desde tu mente tienes herramientas para trabajar y sabes que puedes desarrollar, por ejemplo, el perdonar a la persona para mejorar tu situación, ¿no? Para mejorar cómo se está sintiendo tu mente. Puedes trabajar desde la compasión. Entonces, esas estrategias son válidas siempre y cuando tengas incorporada la noción de que no hay nada ahí afuera que culpar, no hay nada ahí afuera que no sea meramente imputado por la mente, y por lo tanto el lugar donde está el trabajo, el trabajo que sí que puedes realizar, está en ti. Siempre puedes pensar que esa otra persona que te insulta tendría que desarrollar más compasión, pero ese trabajo lo tiene que hacer esa otra persona, no lo puedes hacer tú. El trabajo que tú sí que puedes hacer es el que está en tu mente. Entonces, desde ese punto es cuando todo esto se vuelve realmente útil. Es desde ese punto cuando empiezas a trabajarlo desde tu mente, ¿no? Aprovechando esas ideas para ese trabajo personal. Then, you know, anytime that your loved one, your friends and your family misunderstand you, accuse you, you know, don't appreciate you, you won't blame them. Say, this is a projection of my mind. They behave like that. So now here, then it is helpful, the earlier schools way of understanding, the interdependent understanding. Like Chitta Matra said, this is, you know, all experience is ripening of your karma. Karma means mind. Karma is a mental factor. Karma is not a physical thing. Karma is mental factor. So now, you see, everything labeled by mind, everything is a projection of your mind, as Madhyamika said. Now, to relate, make it easier for our ordinary mind to understand, it's all the action they return to me. Even I do good thing for them, they're still harming me. This is a projection of my mind. This is imputation of my mind, meaning this is the ripening of my karma. That's why karma. Then even that also difficult to get to understand. Then go further before the cause and effect. I created the cause. Maybe this life, maybe through my way of talking, or maybe my previous lifetime that I have behaved same thing like that. Now that's why they're returning. Even how even how good I do for them, they're still harming me. Now you see, everything makes sense. Is when we talk about everything labeled by mind, it doesn't mean just try to kind of, you know, try to deny, you know, just blame your mind, and then you don't accept the reality. Actually, when you say depend on your mind, actually you are literally making sense to actual understanding, you know. Si una persona, vamos a poner el ejemplo de que una persona que te es amiga, una persona a la que quieres mucho, una persona amada, te daña de alguna forma, te acusa de algo que no has hecho, o malinterpreta algo que has dicho. Entonces, en ese caso, lo mismo, no los culpas a ellos, sino que primero puedes darte cuenta de que todo eso que está pasando está meramente etiquetado por tu mente, es una proyección de tu mente, pero muchas veces esto se nos queda corto para nuestras mentes ordinarias a la hora de poderlo llevar a la practicidad, porque existe el riesgo de caer simplemente en negarlo, ¿no? Como que
el decir, bueno, todo es una proyección de mi mente, entonces es como que lo ignoras o lo niegas. No, en ese caso eso no sería nada útil, sino que podemos ir, dado que nuestra mente ordinaria pues, necesita un poquito más de apoyo en ese caso, podemos ir retrocediendo capas, no hace falta irse hasta la más profunda, a la de todo está etiquetado por la mente, sino que podemos volver, por ejemplo, a lo que decía la escuela Chittamatra, que en este caso es muy útil, que es volver a causa y efecto, a karma. Entonces, desde esa comprensión, podemos ver que eso que está ocurriendo, por mucho que yo les haya tratado bien, ellos me están tratando mal, podemos entender que algo en mí, o sea, que esto está siendo un fenómeno interdependiente, dependiente en este caso de causas y tanto que efectos, y por lo tanto podemos buscar ahí esa comprensión sobre las causas. Podemos ir directamente al karma y entender que si estoy sufriendo en este momento, todo es una proyección de mi mente en ese sentido, pero la forma en la que unimos el ser una proyección de mi mente y el hecho y que ese evento tenga sentido con lo que estoy experimentando en ese momento sería esa noción de karma que nos indica que eso que está ocurriendo es un efecto causado por algo que he hecho yo, quizá en esta vida, quizá les he dicho algo o lo que sea, o quizá son cosas de vidas pasadas, ¿no? Entonces, esta estructura por capas se vuelve muy útil para poder ir interpretando estas situaciones del día a día y volverlas útiles. So therefore, then exactly what Buddha have said, subduing your mind is the teachings of the Buddha. So, you know, not subduing someone else, then that becomes teachings of the Buddha. Subduing your own mind, subduing all the negative perceptions in your mind, and that actualized so-called as a Dharma. And the essence of the Buddha's 84,000 teaching is the emptiness, the wisdom. And wisdom teachings is also called as the mother, like a mother-like teaching. The emptiness will help to, you know, reborn to all the qualities of liberation and enlightenment. You know, liberation and enlightenment. You see, so here makes sense if we take the emptiness understanding into this way of practicing. Buda decía, o sea, se decía que la enseñanza de Buda es subyugar tu mente, no subyugar la mente de los demás, subyugar la tuya, eso es importante. Y en esta línea es un poco en lo que van todas las enseñanzas de Buda, incluida esta de la vacuidad. De hecho, la enseñanza de la vacuidad se entiende muchas veces como que estas 84.000 todas refieren a ella, en el sentido de que es como una especie de madre de todas las enseñanzas, porque desde esta óptica de la vacuidad, todo lo demás va surgiendo, todas las demás transformaciones van ocurriendo desde esta óptica de la vacuidad. Por eso pues hay que entenderlo desde ese aspecto, ¿no?, esencial en las enseñanzas del Buda. Also in Buddhism, in one word referring Dharma, actually referring to emptiness. Entonces, incluso en budismo hay o sea, muchas veces, algunas veces la palabra Dharma refiere directamente a vacuidad. And that the meaning of that Dharma is the meaning is interpreted as a protection of your mind, protection from all these false misperceptions, wrong views, you know. So that called Dharma means protection of your mind. En este sentido, la palabra Dharma, cuando refiere así tan directamente a vacuidad, se entiende como una protección, porque esa protección, ese Dharma, esa vacuidad, lo que hace es proteger tu mente de todas las delusiones, de todas las alucinaciones, de todas esas concepciones equivocadas. De esa forma, el Dharma, en ese sentido, es una protección para tu mente. So now, in our day-to-day life, that if we want to use this particular word to remind, you know, the Dharma, remind the reality, remind the emptiness, the word emptiness, you know, again, this word is very easy to say. So the moment we say emptiness, then immediately we need to have this awareness of lack of inherent existence. You see, after much cultivation, then
the moment you think of lack of inherent existence means lack of permanent existence, independent, whatever the negation we talked before, everything like comes up. You see, so emptiness means, it's not talking about non-existent. Emptiness means empty of all these false ideas, false views, false hallucinations, you know, and it's helpful. Lo importante aquí sería, para volver todo esto útil, lo que tenemos que conseguir con la práctica es que en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, podamos usar, para poder usar todo esto de forma útil como herramienta, la clave sería que al pensar en vacuidad, que es una palabra que, como hemos dicho, repetimos muchas veces, recitamos mucho, pero es una palabra a la que cuesta darle un significado completo, lo útil es llegar a un punto en el que al pensar en vacuidad te vengan a la mente automáticamente todas estas connotaciones de vacío de existencia inherente, de ausencia de existencia inherente y de todas las demás capas de negación que hemos ido viendo. En ese sentido, cuando la palabra vacuidad despierta en nosotros todos esos significados, es cuando se vuelve más útil en nuestro día a día y resulta mucho más beneficiosa para nuestra vida cotidiana. So emptiness is a truly protection of our mind, truly protections of all the wrong understandings and sufferings, because let's say an example, anyone will suffer so much when you are losing something you attach to. Anyone, you know, if you're losing something you treasure, you attach to, is so much suffering. But then the moment that you experience such kind of circumstances, you think of emptiness. Even the emptiness, you know, very, very shallow understanding, like the Vaivasika would say, empty or permanent. Things that you attach so much is losing from you, going away from you. Now you realize the nature of it is not permanent. Why you attach so much? Why you cannot let go? Because you have this wrong view, hallucination of permanent. Even though you don't say, you even may chant impermanent, but deep in our heart, so much rooted with the imprint from beginningless lifetime of permanent grasping. Even you say impermanent, but still you feel heartache when things are going away from you, you know. People break off with your girlfriend, boyfriend, or break your diamond ring. break, you know, break pizza, you know, suddenly break your pasta, pizza, pyong, you know. You know, our first idea when you look at the pizza, you know, the nice one, is actually we have this permanent view. Even we don't say that. Even you know that you're going to eat later, but our hallucination is permanent. And suddenly it suddenly go away from you, is that you cannot accept it. Why? Why cannot accept? Because you have a wrong view of permanent grasping. Now when you think of emptiness, the nature is lacking of permanent. So impermanent means changes happens. So it's helpful like that, you know. An example. So now you relate this to your body, one of the worst object of attachment. You see, we always believe that sickness will never come in our way, death will never come in our way. When sickness comes, shock, you know, wow, how possible? I've been eating healthy, exercise, I'm young, you know, how possible? It's just suddenly doctors say, dying. How possible? I'm not even 100 years old. I'm still, how can I die? But you at least have a permanent grasping up to 100 years old. Maybe not permanent all the time, but at least 100 years old. That itself also wrong. If we have a belief of that, I will definitely live until next moment, even that is permanent grasping. So when you have a strong blessing of emptiness meditation, you are totally free from the chain of all these graspings. You know, you are like floating freely. You know, you are always living in the present moment. You see? Yeah. So this is helpful. Yeah. Para que esto sea útil,
podemos ver, para ver cómo esto es útil, podemos ver algunos ejemplos. Ejemplos de, por ejemplo, de apego, ¿no? Cómo nos aferramos a algo, cómo nos apegamos a algo y de pronto lo perdemos y esto nos causa muchísimo dolor, ¿no? La separación del objeto de deseo o de apego nos genera mucho dolor. Entonces, en ese momento podemos pensar en vacuidad y entender, pues, que es simplemente que está libre de, que es vacuo de existencia inherente, pero incluso en este caso las capas más burdas de la vacuidad o de la interdependencia nos resultan muy útiles porque, por ejemplo, sabemos que las cosas no son permanentes. Entonces, por mucho que digamos siempre impermanencia, impermanencia, y que lo recitemos un montón de veces, cuando nos pasa esto, que perdemos un objeto de apego, se nos rompe un objeto valioso, por ejemplo, como un anillo con un diamante o algo así, o cuando nuestro novio o nuestra novia nos deja, sentimos ese dolor. Entonces, en esos casos es cuando nos damos cuenta de que dentro de nosotros seguimos acarreando desde muchas vidas ese pensamiento que se aferra a la permanencia. Entonces, va muy bien en esos casos recordarse estas nociones de vacuidad. También nos puede pasar con el otro ejemplo divertido ha sido el de una pizza, que aunque te la vayas a comer, si le pasa algo antes de que te la comas, aún así ahí está la permanencia, ¿no? Aunque sabías que iba a durar poco porque te la ibas a comer, ahí si se te cae al suelo, te la rompen o lo que sea, aún así ahí experimentas ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento, porque te sigues aferrando a ella, aunque solo sea un instante, ¿no? Entonces, todas esas lecciones sobre la permanencia, sobre cómo imputamos permanencia, y esto nos duele, nos genera dolor, nos genera sufrimiento, hay que trasladarlos al objeto de deseo, al objeto de apego más fuerte que tenemos, que es nuestro propio cuerpo normalmente, uno de los más fuertes, y darnos cuenta de que cuando viene la enfermedad o de que cuando, si vamos al médico nos dicen que nos vamos a morir, siempre es shock absoluto, ¿no? Cuando, por ejemplo, aunque comas bien, aunque hagas deporte, aunque seas joven, no esperas nunca ponerte enfermo, ¿no? Y si el médico te dice que te vas a morir, aunque seas ya bastante mayor, es como que esperas, tú no te aferras a una permanencia para siempre, pero como mínimo 100 añitos sí que te imputas que vas a durar, ¿no? Entonces, en esos casos va muy bien fijarse ahí en esos casos tendría que ser útil estas lecciones sobre vacuidad para recordarnos que la realidad es interdependiente y en este caso la realidad es no permanente, ¿no? Las cosas son impermanentes. Respecto al cuerpo, es una de las tareas más duras que podemos hacer y es una de las más importantes es donde se vuelve más útil, podríamos decir. So you see, I mean, until we achieve arhatship, realize emptiness directly, non-conceptual emptiness wisdom directly, we cannot purify completely anger, attachment, jealousy, ego prize, everything. But even at the very beginning, this stage, when you meditate correctly, in this way, not just empty like that, but in this way, train our mind through this process of meditation, we will arise anger, but anger cannot sustain because the wisdom, the antidote will eradicate them. We as ordinary will arise attachment, but won't last there. We arise jealousy, but won't last there. You see, so this is the benefit that we can enjoy even from now. When we through this understanding, then when we train our mind, whenever we think of emptiness, we also have the tool of interdependent arising, the understanding. Whenever we think through the reality based on interdependent arising, but there's also the characteristic of what really means emptiness, like comes together all the time. You have a very powerful tool to make sure that any difficult circumstances can overcome easily. You see, so like as I mentioned before, we cannot expect that we don't get attachment, we don't get angry. We are far away. I mean, some of you I don't know, but like myself, far away.
far away to realize emptiness. You see, it's not possible. You have to accumulate a lot of merit. You have to meditate a lot, etc. But attachment, anger, jealousy is very hurtful, and if you apply this from now, you see, you can experience by yourself, even from the first session, that those delusions don't sustain in your system long. Maybe at the beginning, usually you get angry for 2 hours, but because of this practice, after 1 week, you reduce to 1 hour. Then after a few months, reduce to maybe half an hour. Then about a year time, you reduce to only 5 minutes. After a few years, you reduce to just 1 second. Anger still arises, but just lasts 1 second only. After that, you disappear because of the help of emptiness. So we can train like that. So this is not something not possible. Everybody possible to achieve at least that much if we know exactly how to meditate on it. Solo un ser arhat que haya tenido, o sea, los seres arhat, solo ellos que han tenido ya la realización de vacuidad, erradican completamente sus delusiones, pueden erradicar completamente su apego o su enfado, por ejemplo. Pero aún así, aunque esto nos quede muy, muy lejos, una práctica constante en esto de la vacuidad, es decir, usar la vacuidad como herramienta, lo que nos permite directamente es que aunque estas delusiones sigan surgiendo, que las podamos controlar, que nuestra parte de sabiduría, aunque surjan, las calma. Esta sabiduría funciona como antídoto y las apaga. Entonces, aunque tengamos la desesperanza de pensar que hasta dentro de muchísimo, muchísimo tiempo, no sé vosotros, pero a mí me falta muchísimo tiempo todavía para llegar ahí, para llegar a esos niveles tan avanzados, ¿no? tan profundos, la utilidad de estas enseñanzas de la vacuidad empiezan a ser útiles desde ya. Aunque falte muchísimo tiempo para que nos quitemos definitivamente el apego o el enfado, estas enseñanzas lo que permiten, o esta herramienta de la vacuidad, si se medita bien, si se medita de la forma apropiada, si útil, utilizándola para el trabajo en nuestra mente, no solo teórico, ni no solo pensar en vacuidad así de forma vacía, sino esta aplicación práctica en nuestra mente de estas enseñanzas de vacuidad, lo que permiten es que, conforme vayan surgiendo estas delusiones, tengamos las herramientas mentales, el antídoto mental, para ir apaciguándolas. De forma que, por ejemplo, si tú ahora te enfadas, cuando te enfadas, el enfado te dura 2 horas, si vas practicando esto, quizás la semana que viene, cuando te enfades, te enfadarás solo 1 hora. Y después de 1 año de práctica, te enfadarás solo 15 minutos. Y después de unos años, quizás el enfado te dure solo 1 segundo. Va a seguir surgiendo, pero quizás surge y automáticamente esos antídotos lo apagan, ¿no? Es importante también tener en cuenta esto, ¿no? El hecho de que siempre van a estar ahí hasta que lleguemos a ese punto final, pero ya empieza a ser muy, muy útil, ¿no? Desde ahora, desde este mismo momento, cualquier persona puede sacarle utilidad a esta aplicación de la vacuidad. Okay, so for the wisdom, we will stop here. We will do further based on the text when we go through that. Then, as far as concerned with the third principal aspect of the path is the attitude, the bodhicitta. So bodhicitta is necessary. Even we have renunciation, even we have emptiness, but in order to be most beneficial of your spiritual practice, for the benefit of all numberless sentient beings, temporary happiness up to the ultimate happiness or full enlightenment, then bodhicitta is must. So bodhicitta is not only for your own liberation, but also for the benefit of liberation of all sentient beings. So that's why for enlightenment, bodhicitta is needed. En el aspecto de la sabiduría hemos hablado ya bastante y volveremos a este tema ya cuando nos centremos en el texto, pero por ahora ya
Ya hemos hablado bastante de este tema. Y ahora vamos a hablar de método, de la actitud de bodhichitta. Esta otra ala del camino es fundamental porque es la que nos va a hacer que nuestra práctica sea beneficiosa para los demás. El aspecto fundamental de esta práctica esencial, de este aspecto esencial, sería el beneficiar a todos los seres y que la liberación que queremos conseguir la puedan conseguir todos esos otros seres también. Even though the three principal aspects of the path can be introduced based on the three capable beings, three principal aspects of the path. Each capable being, for them to actualize their own spiritual goal, it has its own specific, three principal aspects of the path. Cada uno de los tres aspectos principales se puede relacionar con cada uno de los tres grados de capacidad de los discípulos del camino, de los practicantes del camino. Cada uno de ellos se corresponde con uno de esos grados de capacidades del estudiante. But in general content, then three principal aspects of the path, renunciation and emptiness is a common path. Bodhicitta is uncommon path. A pesar de esto, los aspectos de la vacuidad, o sea, de la sabiduría y de la renuncia son un camino muy habitual, pero el de la bodhicitta es uno bastante inusual. So just to, as an introduction, bodhicitta is a result of great compassion and great love. Como introducción podemos decir que la bodhicitta es el resultado de gran compasión y gran amor. Bodhicitta is also a result of having the mind of the renunciation based on understanding conventional truth. La bodhicitta también es el resultado de tener una mente que entiende, que tiene un conocimiento de la realidad convencional. Bodhicitta is the main cause to actualize Buddha's form body, Sambhogakaya and the Nirvanakaya form bodies of the Buddha, which is ultimate quality or ultimate tool to bring ultimate benefit to numberless sentient beings. La bodhicitta también es la causa principal para obtener o para conseguir el cuerpo de forma del Buda, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, ¿es it? Yeah. Que son los aspectos de la bodhidad que más, o sea, que permiten la ayuda a todos los seres. Then the wisdom is a result of, wisdom of emptiness is a result of understanding the ultimate truth from the true truth. And the wisdom of emptiness is the cause to actualize Buddha's wisdom body, which is the highest quality that achieve for your own benefit. El ala de la sabiduría, el ala de la sabiduría es el resultado de la comprensión de la realidad última, de entre las dos, la última, la vacuidad, y es la causa de obtener, o sea, si tiene como resultado, o sea, si es la causa para obtener la mente del Buda, la mente de Buda, que es lo que te va a dar, es como lo máximo que puedes adquirir, que puedes conseguir para tu propio beneficio. Now the conclusion is, Buddha said, true truth to be learned, to study, to be learned, study, understand. Then the true path, wisdom and method to be cultivated. Then the true result of the Buddha's body, the form body and wisdom body to be achieved. So this is the whole picture of our spiritual journey. Entonces Buda dijo dos verdades
para ser estudiadas, para ser entendidas, dos caminos para ser practicados, para ser actualizados, trabajados, y después dos resultados, que son los dos cuerpos de Buda, el de la forma y el de la mente, para ser, que son los logros, las metas a las que hay que llegar. Okay, so this is very much of introduction. We haven't started the text yet. So maybe as auspicious, we can just start one line, then after that we stop. Vale, esto ha sido la introducción. No hemos entrado en los textos todavía, pero quizás simplemente porque puede ser auspicioso, haremos, aunque sea un poquito del texto, una primera línea y después de esto paramos. So in another word, those of you, who cannot come next session, you already got the teaching on the three principal aspects of the path also. Para los que no podráis venir la semana que viene, no os preocupéis porque lo que hemos visto hoy ya es un poco de estas enseñanzas sobre los tres aspectos principales del camino. But then those of you can come, then we will go through the explanation, brief explanation of the whole text next session. Para los que podáis venir la semana que viene, lo que veremos será una breve explicación de lo que dice el texto, del texto. But today what I explain is very much more to the practical level. When we go through the text, is more of the structured understanding. Lo que hemos visto hoy es más como la parte práctica, así que ya os lleváis eso. Y lo que veremos la siguiente semana es más la comprensión estructurada, el análisis estructurado de todo esto. Okay, so try to stretch a bit. The session been a bit long for you all. Estirado un poco, que la sesión ha sido un poco larga para todos. Now we start and we go for another 2 or 3 hours more. Just joking. Ahora empezamos y continuamos 2 o 3 horas más, ¿sí? No, solo bromeando. Then we see whether we will gain renunciation and detachment, whether see emptiness is useful or not. Así veremos si desarrollamos un poco de renuncia y así vemos si la vacuidad es útil o qué. Yeah, just joking. Okay. Okay, so now, so I think most of us already have refuge practice. Now here we take a moment to refresh our refuge by simply having conviction, the presence of Guru Buddha Dhamma Sangha within you and within the entire environment vividly in actual, existent, like Buddha in a person, Dhamma in realization, the Sangha in observation of all those realizations, and all those Buddha's qualities, Buddha Dhamma Sangha's quality manifests into your precious Guru's actual human form. You just visualize whoever your gurus are, root gurus are, just feel lively present in front of you. Bueno, muchos de los que estáis aquí ya habéis hecho ya refugio, entonces ahora simplemente vamos a recordar, vamos a volver a traer aquí esa experiencia de refugio. Para eso vamos a pensar en Buda, Dharma y Sangha, vamos a pensar en Buda como existente, como algo que existe, que está, en Dharma como esas realizaciones y en Sangha como la observación de esas realizaciones. Y también vamos a pensar vamos a traer aquí, a hacer presente esta vinculación que tenemos con esta tradición. Vamos a pensar en nuestros maestros, en nuestros gurus raíz, que los podemos imaginar como la manifestación en persona de todas estas cualidades. Entonces los podemos visualizar delante de nosotros. And also feel, have conviction that all the lineage gurus, the lineage gurus of the profound Dharma, like such as Lama Tsongkhapa, Shantideva, Nagarjuna, and Manjushri. Then the extensive lineage, Lama Tsongkhapa, Lama Adisha,
Selingpa, Asanga, and Buddha Maitreya. Then all the rest of your gurus from whom you receive spiritual lineages feel they are present, and all of them are in a very delightful kind of expression towards you. Imaginad ahora todos los maestros del linaje, todos los gurús del linaje que están aquí, desarrolla la fe, la convicción en ellos y también de que están aquí, y piensa en estos gurús del Dharma profundo como Lama Tsongkhapa, Manjushri, Nagarjuna y Shantideva, y también en estos gurús de linaje como Atisha, Selingpa, Asanga y Maitreya. Y imagínalos junto a tus gurús de tu vida, de tu día a día, por decirlo así. Y a todos imagínalos como con un aspecto que están un aspecto muy agradable, están muy a gusto, ¿no? Están felices, están contentos. Then you feel that you saw directly all the amazing perfected qualities on emptiness wisdom, bodhicitta, renunciation, all the qualities, all the amazing dharma that we strive to achieve, completely perfected, in this object of refuge, and we feel inspired. We deeply feel inspired. We just want to be exactly like our guru, exactly like the Buddhas, and exactly like those lineage gurus. For that purpose, then I'm going to commit myself rest of my life, starting from this very session, to fulfill that aspiration by engaging in the preservation of Dharma through learning as well as through application in practices. Entonces ahora podemos pensar en estos tres aspectos principales del camino: la sabiduría de la vacuidad, la bodhichitta y la renuncia, y la podemos sentir manifestada de forma perfecta en estos seres, en estos objetos de refugio, y por lo tanto podemos sentir que completamente es algo que queremos para nosotros, que queremos actualizar, que queremos tener esas realizaciones. Podemos pensar que queremos ser exactamente como todos los Budas, como el Buda, como todos estos gurús de linaje tan preciosos. Y podemos tomar la determinación de que durante el resto de mi vida vamos a trabajar estas cualidades, vamos a estudiar, a partir de esta misma sesión, voy a estudiar estas enseñanzas, voy a trabajar, voy a cultivar mi mente en esa dirección y voy a continuar con ese linaje, con ese linaje. Then visualize infinite light rays, like a golden color, or the multicolor light rays are emanating from all these object of refuge, and infinite nectar flows, like a sunflower oil, like that type of nectar flow to yourself, to rest of your family members, and to rest of the numberless sentient beings, purifying them, abiding oneself and rest of the other sentient beings in the state of guruhood, Buddhahood,
So you visualize like that and generate as strong faith as possible, as strong conviction as possible, while I'm reciting, few of the prayers, like Refuge Bodhichitta prayers. Entonces ahora imagina que de todos estos seres tan preciosos, de todos estos budas y gurús de linaje, surgen infinitos rayos de luz, luz dorada o luz de todos los colores, que van directamente hacia ti, y también néctar que fluye de ellos también hacia ti, néctar también dorado o blanco que va directamente hasta ti, y entonces puedes desarrollar una convicción en toda esta energía, en todas estas bendiciones que te llegan. Imagina esos chorros y esas haces de luz mientras recitamos la oración de refugio. Sanje chodang soje chonang la janju bado dane jaso je daji jinso jebe zonam je rola benje sanje dubra jo sanje chodang soje chonang la janju bado dane jaso je daji jinso jebe zonam je rola benje sanje dubra jo sanje chodang soje chonang la janju bado dane jaso je daji jinso jebe zonam je rola benje sanje dubra jo Kangi doze ne zone dawa dam je pambe je dambe je ne denze ba godam de la cha ze lo tong ni ni je song do ju be la ma se je gang je den de ge chana be mo den den ja zo so wa de zo da ju jin je lo sim je dam je de wa dang de we ju dan dem ra ju je sim je dam je dung ga dang dung ga je ju dan da wa ju sim je dam je dung ga me be de wa da mi da wa ju je sim je dam je ni re ja da ni dan da we dang yo la ne bra ju ro je sim je dam je de wa dan de we ju dan dem ra ju je sim je dam je dung ga je ju dan da wa ju sim je dam je dung ga me be de wa da mi da wa ju je sim je dam je ni re ja da ni dan da we dang yo la ne bra ju ro je sim je dam je de wa dan de we ju dan dem ra ju je sim je dam je dung ga je ju dan da wa Simje damje dunga mebe dewa da midawa juje simje damje nire chada nye dandawe danyo la ne bara gyoro. Okay, so just auspicious, we do few words. So from the root text, the first one is expressing the homage. It says, I bow down to my perfect gurus, making prostration through body, speech, and mind, bow down, offering respect. To who? To my perfect gurus. Lama Tsongkhapa referring to his gurus like Manjushri, then rest of the other gurus. Why he is paying homage at the beginning of this composition of this text? Two reasons. One is to clear obstacle, for the composition of this text. Second reason is to establish the authenticity of this teaching, which is drive the streams of blessing of unbroken lineage. And the third thing is to accumulate extensive merit, like how the gurus have benefited, dispelling of the suffering of sentient being, then preservation of the Dharma, which bring benefit to numberless sentient beings up to full enlightenment. So for all this reason, Lama Tsongkhapa make homage to the gurus. El texto empieza con Lama Tsongkhapa ofreciendo homenaje a los gurus del linaje. Lo primero que dice es: me postro ante mis perfectos gurus. Esta es la primera frase, y con ella lo que Lama Tsongkhapa está haciendo es claramente pues, esa muestra de homenaje a sus gurus, entre ellos pues Manjushri y muchos otros. Y el motivo de empezar el texto así hay muchos motivos por los cuales cumple muchos propósitos, ¿no? Empezar el texto de esta forma. El primero sería como quitar obstáculos a la hora de escribir el texto, ¿no? Es un poco una forma de empezar que quita esos obstáculos para escribirlo. El segundo motivo de empezar así sería demostrar la autenticidad de esto que se va a decir, ¿no? Por ese linaje
ininterrumpido con esa secuencia de gurús. Después también empezar así es una forma de conseguir una acumulación de méritos, ¿no? de seguir con esa acumulación de méritos o conseguir una acumulación de méritos a partir de ese texto. Y después lo último sería contribuir, o sea, el hecho de que se manifieste que con ese texto se contribuye a la preservación del Dharma, ¿no? Estos son todos los motivos por los cuales empieza de esta forma el texto de Tsongkhapa. And also, one of the reasons is, even though in this text there's no elaboration on the teachings of the Guru devotion, even though Lama Tsongkhapa's own teaching on the Lamrim, there's extensive teaching on the Guru devotion. So here, if we have time, we can also discuss on the Guru devotion practices, such as emphasizing the Guru's quality, as Maitreya have a layout, like a 10 qualities of the Mahayanic Guru, 10 qualities of the Vinaya Guru, 10 qualities of the Tantric Guru. So all this subject can come within this line. And also the practice in relation to the Guru, the Guru devotion or the Guru Yoga practice, which is very much after reliance on the qualified Guru, then how to devote in thoughts and actions, like very elaborate teaching in the Lamrim. So you can refer to that. I won't elaborate for this time. Otro motivo otro aspecto importante de que el texto empiece así es recordarnos la cuestión de la devoción al Guru, que es algo de lo que Lama Tsongkhapa habla mucho en su Lamrim, pero que en este trozo concreto, en este fragmento, en esta parte concreta que estamos tratando, no se menciona, más allá de ese principio que sí que hace mención a los gurus, con lo cual ese principio nos conecta con todas esas otras enseñanzas que hace Tsongkhapa, o esas menciones, explicaciones, enseñanzas al respecto, que bueno, podemos remitir a ellas. Si os interesa podéis ir a profundizar sobre ese tema, como son, por ejemplo, todas las cualidades de los gurús, ¿no? Hay como varias explicaciones sobre las 10 cualidades del gurú o del maestro Mahayana, las 10 cualidades del maestro Vajrayana, las 10 cualidades del maestro Tantrayana también. Entonces, eso por un lado. También está la práctica del Guru Yoga. Todo esto es algo que para Lama Tsongkhapa es muy importante, pero en lo que no vamos a profundizar aquí, simplemente conectar un poco esa primera frase con todo ese paquete de enseñanzas. So this subject is very important from all point of view, practical point of view, as well as for the progress of knowledge in the Buddhism. The reliance on the Guru is an extremely important subject. Basarse en el Guru, es decir, la confianza en el Guru, el apoyarse en el Guru para la práctica budista es uno de los aspectos más importantes del budismo, tanto por el aspecto práctico como por el aspecto de la continuación del budismo. I think last time when my last visit to Nagarjuna Medirite, I did taught on how to rely on the Guru. So I think there's a recording I think you have, so you can refer to that. Creo que la última vez que estuve en Nagarjuna Madrid di una charla sobre la devoción al Guru y creo que se grabó, así que podríais hacer una referencia a esto, o esto que estamos hablando refiere también a esto, se podría mencionar, se podría conectar con esas enseñanzas. So relying on the correct Guru serve as the foundation or the root of the path, foundation of all good qualities, as Lama Tsongkhapa himself stated in one of his compositions, and is regarded as a root of the path. So where there's no qualified Guru, there's no proper reliance on the Guru, then there's no root for the path, and there's no foundation for the path. Then whatever Dhamma we study, we learn, it's like building a block on the icing land. So when the ice melts, then the whole buildings will collapse. So like that. So
finding qualified guru, relying on the qualified guru, relying correctly is like actualizing stable foundation to build all the walls and the roofs of the entire journey of the spiritual path to enlightenment. La devoción al maestro o el confiar en un maestro o el apoyarse en un maestro es fundamental para la práctica budista. Se define como la raíz del camino y también como los cimientos del camino. Así que sin un maestro cualificado, sin ese basarse o apoyarse en ese maestro y sin hacerlo de la forma correcta, no se puede continuar por el camino, porque sería un poco como construir un edificio sobre un bloque de hielo. Cuando se funda el hielo, el edificio se va abajo, ¿no? Es no tener unos cimientos apropiados. Por eso, encontrar el maestro adecuado y tener esa devoción y apoyarse en él de esa forma, confiar en él de la forma correcta, es fundamental. So the detailed qualities of the guru, you can refer to the Maitreya Sammayana Sutra. But in short, to find all the equipped quality of the 10 is hard. So at least when you rely on the guru, that someone have a basic quality, which is someone is more knowledgeable than you, someone is ethical, someone is compassionate, and someone is compassionate and diligent to offer benefit of Dharma to you. Para más información sobre esto, está el Sutra Mahayana de Maitreya, donde se explica ahí. Ahí se dan las 10 cualidades del gurú, pero encontrar un gurú con esas 10 cualidades es muy difícil. Por eso, lo ideal sería alguien que tenga cuantas más, pero se puede un poco reducir a 4, que sería que alguien tiene que tener más conocimiento de Dharma del que tú tienes, que tenga una actitud ética, que sea muy compasionado, que tenga mucha compasión y que tenga cierta diligencia a ofrecerte ese Dharma, ¿no? Esas son las 4 que hemos mencionado. So once you rely on once you establish guru-disciple relationship, then the way how as a student to practice is like what it says in the Tantra bestowing the initiation of Vajrapani stated that if you would ask, "Oh Lord of the secret, how disciples should view master?" then I would answer that they should view them just as they view the Buddha, the Bhagavan. It says like that. So you should see the guru as a Buddha. Una vez encuentras a esta persona que reúne estas cualidades, la forma en la que se tiene que gestar la relación entre maestro y discípulo es una que viene descrita en un texto y en el que preguntan si tuviera que explicar cómo es esta relación, diría que el discípulo tiene que ver al maestro exactamente como ve al Buda, como ve al Bhagavan. Esta es la forma en la que se tiene que gestar esa relación. The same text says that if the disciple view their master in this way, they will always cultivate virtues. They will become Buddhas and benefit the entire world. El mismo texto dice que si el discípulo ve al maestro como tal, como Buda, siempre cultivará virtudes, llegará a ser un Buda y siempre beneficiará a todo el mundo. Then the same text says, if the master's good qualities, keep the master's good qualities in mind, never seize upon their faults. Keeping their good qualities in mind, you will reach attainment. Seizing upon their faults, you will not. So this is the way how we should relate to our guru. La forma de relacionar o la forma de concebir a nuestro guru, el mismo texto dice que si solo tenemos en mente sus buenas cualidades, entonces conseguiremos logros en el camino, y si tenemos en mente o si vemos sus defectos, entonces será imposible conseguir logros en el camino.
Okay, so and there's also important to talk about the qualities of a student that I will talk next session. También es importante hablar de las cualidades de los discípulos en esa relación, pero de eso hablaré ya en la siguiente sesión. So now we dedicate quickly, then the time is over. So may this collective merit of ours and the individual merit accumulated by each and every one of us individually, and all the merit collected by past, present, future Buddhas, may it be a complete cause to eradicate entire suffering it is causes in numberless sentient beings and actualize them in the temporary happiness up to the ultimate happiness of full enlightenment. Entonces, nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a dedicar que todo el mérito que hayamos generado de forma individual, los que estamos aquí, de forma colectiva también los que estamos aquí, y todos los méritos acumulados por los Budas de los tres tiempos que puedan servir para el beneficio de todos los seres y que puedan llevar a la iluminación a nosotros y a todos los seres. May this collective merit be a complete cause in this world, this the COVID crisis to be eliminated as soon as possible, actualize the antidote, be most effective, and everyone able to go back to normality. But that normality, the people are subdued, people are changed to a virtue, betterment, for more harmonious, more peaceful world. Que todos estos méritos acumulados puedan servir en estos tiempos de pandemia para que podamos regresar, para que se puedan encontrar antídotos, para que se pueda solucionar, para que se pueda volver a una normalidad y que en esa normalidad, que pueda haber en esa normalidad una mejora, que las mentes estén más subyugadas y que todo esto pueda contribuir a un mundo mejor. May this collective merit be a complete cause for all the world leaders, leaders of organizations, leaders of the family, and yourself who lead your life, always free from delusions and have a quality of loving kindness, compassion, so that anyone who is under your leadership can able to enjoy peace and happiness and virtue. Que todo este mérito acumulado pueda servir para que todos los líderes mundiales, líderes de grandes organizaciones, líderes de familias o incluso cada uno de nosotros que es líder de su propia vida, pueda servir para que estas mentes de los líderes sean subyugadas, para que todas las personas, todos los seres que están bajo la tutela de esos líderes puedan vivir una vida significativa y placentera. May this collective merit be complete cause all the good people like His Holiness the Dalai Lama, Kyabje Lama Sovarinpoche, and yourself and your family members, all always enjoy good health, long life, fulfill all your wishes accordingly. Que todo este mérito acumulado pueda ser la causa completa para que seres como el Dalai Lama o el Lama Zopa Rinpoche y también vosotros mismos podáis siempre y vuestros familiares puedan disfrutar siempre de una vida larga, de buenas condiciones de salud y que podáis disfrutar unas vidas placenteras. May this collective merit be a complete cause for all the virtues and dharma organizations like the great monasteries and all the FPMD centers, in particularly all the FPMD centers in Spain, starting from Nagarjuna, Madrid, and rest of the centers are always free from inner, outer, secret obstacles, always actualize conducive conditions to preserve the Buddha Dharma and Buddha Dharma perfectly, both in extensive learning and practice, and able to bring immense of benefit to the community and all the rest of the sentient being. Que este mérito acumulado pueda ser causa completa para que todas las para el beneficio de todas las organizaciones virtuosas del mundo, en concreto las del Dharma, como monasterios, y en concreto a la FPMT, todos los centros de la FPMT y en concreto los de España y Nagarjuna Madrid en concreto, para que todas estas organizaciones puedan seguir ejerciendo esos beneficios al mundo, que puedan existir sin tener obstáculos interiores o exteriores y que de esa forma puedan seguir adelante.
May this collective merit be complete cause. Anyone who died, especially in the last 49 days, human or animals or anyone who passed away, may it be free from the suffering of death, suffering of intermediate state, suffering of rebirth, and actualize higher rebirth. Right there, they meet perfect Maya and Guru, and within that very lifetime, actualize state of full enlightenment. Que este mérito acumulado pueda servir como causa completa para que toda persona que haya muerto, todo ser que haya muerto, especialmente si han muerto en los últimos 49 días, que puedan librarse del sufrimiento y que puedan tener un renacimiento superior en el que encuentren enseguida a su maestro, a su gurú raíz, que les vaya a llevar directamente en esa misma vida a la iluminación completa. May this collective merit be complete cause. We dedicate to anyone that who requests prayers from you, those sick, those having business trouble, relationship trouble, health issues, and also those people and those animals, you saw them, you heard about them, that they are sick. You saw them on the street, they're like dogs, cats and ants, they are suffering. And you heard some of your friends, someone who is not well. So you right now, we collectively, we think of them, and we dedicate this collective merit for them to overcome whatever challenges they go through and actualize peace and happiness and virtue and enlightenment. Que todo este mérito acumulado pueda servir como causa completa para que todos los seres que hemos visto, que sabemos que están sufriendo, que hemos oído que están sufriendo, que todo este mérito pueda servir para que se liberen de todo ese sufrimiento, los que hemos visto por la calle, animales, perros, gatos, hormigas o gente de la que hemos oído que está enferma, que todos se puedan liberar de todo ese sufrimiento. And finally, may this collective merit be complete cause for each and every one of us able to practice three principal aspects of the path, just like how Lama Tsongkhapa practice and bring immense of benefit for oneself, immense of benefit for the rest of the numberless sentient beings accordingly. Y finalmente que este mérito acumulado pueda servir como causa completa para que todos nosotros podamos poner en práctica esos tres aspectos principales del camino exactamente de la forma en la que lo hizo Lama Tsongkhapa y que lo podamos llevar hasta la iluminación. So while I do the dedication prayer, you can rejoice in your heart, even though the session been very long. I'm quite sure your buttock must be pain, back pain. So, but worthwhile. So just rejoice. How fortunate that you're able to share your effort to rest of the numberless sentient beings. So you feel happy, feel inspired. Then you do that. Okay. Mientras recito las oraciones, podéis regocijaros en el hecho de haber podido contribuir con esta... espera un momento. Haber contribuido de esta forma al beneficio de todos los seres. Entonces, a pesar de que la sesión ha sido larga y os puede doler un poco el culo o la espalda, pues intentad regocijaros, sacad esa felicidad por haber hecho ese esfuerzo en esta dirección. So whatever earlier that I give the guided dedication is more of the Bodhichitta dedication. So you can also meditate on the emptiness dedication, the dedicated yourself, the merit, and the purpose that you dedicate. Everything lies in the nature of lack of inherent existence. También la dedicación que he hecho antes es la que estaba basada en la Bodichita, pero también podéis pensar en la vacuidad mientras recitamos, podéis pensar en que todo carece de existencia inherente. Chancho semjo rinpoche maje banam jeju je jawa nyamba me bayang konen kondo bewa jo tonye tawa rinpoche maje banam jeju je jawa nyamba me bayang konen kondo bewa jo rinpoche tawa rinpoche maje banam jeju je jawa nyamba me bayang konen kondo bewa rai sho jambe bawa jita jemba da kundo sampo deyan deshi jite da kunji jesu dalo jawa de da damje rabdo ngodo zon jebe jawa damje de ngowa kala chudo ngoba de daji jebe tsawa de kunje sampo jeje rabdo ngowa rai nga gare rawe kowe shinga de pendan de wa mali chuwe ne jere se wa tenzin jazo ye shabe se de ba do tenjo je tupso sha je jangwe jawe de zi jo bebe kunzo do bo je chozo kowe le me tu do ba da zo de je kon do shab de sho
Pamasem Jadam Jedenda de Yojing and Rotam Jetadu Donda Janjo Samba Gana Sujova de Daguin Molam Drubjuro, Semgeneba, Chiniba, Nudonella, Tajujoven, and Maleba Tadu Juan Mebash. Bedan Zoa Migobe, no Bazam Jesimjera, Wakun, Samba Chujin, Beta, Show, Chumde the Ditch about Rajabayan, the Bazubas and Namana, the Wiji Child of Jews, Basamudu Sambalach. Diadon visit the Albany on the damages or 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 Diadon visit the Albany on the damages. Diadon visit the Albany on the damages or Diadon visit the Albany on the damages. Chum the Ditch about Rajabayan, the Bazubas. More the Molada Gerado to be Jabola Chazo, Major Javela, the Tendeluan, maybe the Mother Dajel Namda, maybe Nego and Dubjuro. Baji de Gabdo Jambada de Bani, which knows the way the Boloshi of the Batemba Urene, Montele, Sendel, Nimeco, and Delegin is that of the Kunjo Somjeta, she show. Thank you very much. Thank you so much. Sorry, I took some more time of yours. Muchas gracias a todos y perdonad que haya tomado un poquito más de vuestro tiempo. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Sujeche. Gracias. Thank you. Thank Take you. care. Gracias. See you. Gracias, cuidaros. Bye bye. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Gracias. Bye bye. Bye bye. Papá. Gracias, Kelsan. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Gracias. Yeah. Teacher, Thank you. Teacher.